Jóvenes, encantada de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar desarrollando la clase número 8, diseño del manejo de la sala de clases, importancia de la creación de un ambiente efectivo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El manejo efectivo de nuestra sala de clase constituye uno de los elementos esenciales para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí tenemos entonces los contenidos que vamos a estar desarrollando, componentes de la unidad 6. El papel del profesor como agente de socialización y figura de autoridad. Qué lindo es el título de nuestra clase, del primer contenido. La autoridad pedagógica es una problemática compleja en la medida que se entrecruzan en forma heterogénea las diversas dimensiones de la educación y de las prácticas pedagógicas en el aula. La noción de autoridad del profesor no es definitiva ni acabada. ¿Por qué? Porque el profesor se hace constantemente, sino que está en permanente construcción, a la par con las nuevas experiencias socioeducativas. El profesor se forma constantemente, se capacita constantemente, va ganando experiencias paso a paso. Y esta experiencia es clave en esta construcción. Es la legitimación que hacen los alumnos de la autoridad de sus profesores. Los profesores tienen que ganar esa autoridad. ¿Cuándo gana esa autoridad? Cuando demuestra una preparación eficiente. Cuando es un profesional competente. Allí ese profesor va ganando autoridad ante sus alumnos. ¿Por qué? Porque sus alumnos de esa manera entonces le va dando su lugar, le va dando valor a ese profesor que se prepara para desarrollar su clase, que conoce sus contenidos a desarrollar. Ese profesor eficiente, ese profesor entonces una autoridad siempre para los alumnos. La autoridad no es un atributo personal, sino un tipo especial de relación por la cual se coordinan los sujetos entre sí. Ello significa que la autoridad pedagógica es una realidad que emerge solo en la interacción socioeducativa, en el encuentro entre profesores y alumnos. Un profesor en soledad no es autoridad. El profesor es autoridad cuando está frente a sus alumnos, cuando conoce a sus alumnos, cuando demuestra su formación profesional. Ese es un profesor con autoridad. Y el profesor siempre tiene que tener un ambiente de aprendizaje. Ese ambiente de aprendizaje es el conjunto de elementos y actores, como profesores y alumnos, que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El ambiente de aprendizaje tiene objetivos y propósitos claramente definidos, los cuales son utilizados para evaluar los resultados. Veamos, dominar o no las técnicas o estrategias para su funcionamiento óptimo podría representar la diferencia entre un ambiente donde
fluyan las ideas y el intercambio de conocimientos, o uno donde reine el caos, la falta de respeto y la indisciplina. Entonces, cuando ese profesor prepara sus clases, se prepara para ir a desarrollar sus clases, conoce lo que va a ir a desarrollar, el contenido de su tema, el contenido de su asignatura, ese profesor entonces siempre es respetado. Y hay intercambio fluido entre alumnos y profesores. Pero si ese profesor no prepara su clase, no conoce lo que va a ir a compartir con sus alumnos, no conoce los contenidos de su tema, entonces ese profesor no va a tener un día de clase favorable, sino más bien va a haber caos, los alumnos le va a faltar de respeto, se crea la indisciplina, porque el alumno también conoce al profesor y conoce cuando verdaderamente prepara su clase ese profesor. Entonces el alumno le da el lugar que le corresponde. O si no, es caos, es indisciplina en una clase. Siempre esto prevalece. Cuando no se prepara en forma entonces el profesional. En el diseño de las actividades de aprendizaje se debe considerar también al estudiante como individuo, como un ente social. Cuando lo consideramos como individuo, tenemos que considerar sus características particulares. Por ejemplo, su o sus estilos de aprendizajes propios, sus inclinaciones, sus gustos. Si lo consideramos como ente social, debemos identificar sus habilidades sociales de comunicación e interacción. Si no tomáramos en cuenta ambos aspectos, el éxito del proceso de aprendizaje podría verse seriamente afectado. Y el profesor tiene que tener manejo de comportamiento problemático, porque muchas veces los alumnos presentan ciertas características especiales, ciertas necesidades especiales. Por eso que cuando hablamos de intervención en los trastornos del comportamiento, hacemos alusión a un conjunto de técnicas o procedimientos que facilitan la reducción sintomatológica de un trastorno, como la edad del sujeto, la severidad con que presenta el trastorno, el ambiente psicosocial en el que está envuelto, la cooperación familiar, sus características de personalidad, etc. Van a hacer que distintos niños con un mismo trastorno tengan una evolución totalmente diferente, porque cada niño tiene su ambiente donde crece. Y por más de que entonces tengan unas características de personalidad parecida, generalmente los niños se comportan de diferentes maneras, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque viene de un ambiente diferente, viene con un problema diferente. Entonces, aquí necesitamos siempre también la cooperación familiar. Siempre hay que hacerle participar a los padres, hay que hacerle sentir la responsabilidad de que acompañen a sus hijos para que pueda desenvolverse estos niños en su aprendizaje.
Como destaca Bartley dice, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno evolutivo esencialmente crónico, que no tiene curación, por lo que la familia y los profesionales han de adoptar una actitud de afrontamiento, no de curación. De afrontamiento, ¿por qué? Porque tiene que afrontar estos problemas que presentan estos alumnos. No va a ser curado, pero tiene que tener entonces técnicas, formas de acercarse, formas de enseñarles, formas de interactuar con estos alumnos que tienen estos tipos de problemas. Asimismo ocurre con la mayoría de los trastornos relacionados con el comportamiento o el trastorno oposicionista, desafiante y el trastorno disocial. Estos trastornos a menudo presentan algunos de los alumnos en clase. Encontramos alumnos con estos problemas y hay que entonces saber trabajar con ellos y siempre con la cooperación de la familia. Algunos objetivos que podemos perseguir. Uno de ellos es reconocer la importancia del manejo efectivo de la sala de clases. Identificar las características del maestro como buen comunicador. Identificar los aspectos que afectan el manejo efectivo del salón de clases. Distinguir entre los diversos esquemas para que el diseño del ambiente físico del salón sea agradable. Discutir la importancia del manejo de comportamientos no deseados en el salón de clase. Y discutir el proyecto, mi salón de clase, cómo quiero, cómo puedo hacer mejor, qué esperan de mí los estudiantes. Entonces, reflexionar sobre estos. ¿Qué debemos considerar, como estábamos diciendo, en el manejo de la sala de clase? Primerito, debemos de considerar el manejo efectivo. La buena comunicación entre alumnos y el docente o el profesor. La creación de un ambiente positivo para aprender. Hay que ofrecer siempre a los alumnos. Y el ambiente físico del salón de clase también hay que atender. Hay que atender y hay que compartir con los alumnos. Todo esto, cómo les gusta, cuál sería mejor, se sienten bien, cómo podríamos mejorar. Entonces, las preguntas que debemos de considerar con los alumnos. Y la importancia del manejo efectivo del salón de clases. Primeramente, es importante el manejo efectivo del salón de clases, porque esto aumenta las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto es según Levin Nolan. Se enfoca en las necesidades de los estudiantes. También es importante tener en cuenta entonces el enfoque según las necesidades, según Weinstein. Y el maestro se convierte en guía y facilitador del aprendizaje, centrados en sus estudiantes, según Freiberg. Esto viene a ser entonces lo que tenemos que tener en cuenta para el manejo efectivo del salón de clase. Aspectos que afectan el manejo de la sala de clase. Hay ciertos aspectos también entonces que afectan.
tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. En la escuela primaria, trabajar con los mismos estudiantes todo el día y todos los días de la semana, del mes, del año. Esto muchas veces entonces afecta a los alumnos. Aumento de sentimientos de encierro tienen y muchas veces aburrimiento por el espacio restringido en la cual están participando. En la escuela secundaria, generalmente más cantidad de grupos y de estudiantes por grupo. Otro aspecto que afectan viene a ser el riesgo a no establecer una relación más personal. Como los profesores en la secundaria entran por horas pedagógicas, muchas veces no se llega a establecer una relación más personal. Más todavía si se tiene una cantidad de alumnos en forma exagerada, como en muchos de los colegios pasa. Entonces hay que tratar de establecer una relación más personal para que los alumnos puedan responder. Los periodos podrían ser más cortos. Muchas veces se tienen un periodo muy largo y allí es cuando el aburrimiento llega al alumno, más todavía si el profesor no ha preparado bien su clase, más todavía si el profesor no ha buscado una técnica activa. Entonces, uno debe de atender, de cuidar, de saber seleccionar las técnicas a utilizar para que los alumnos se sientan bien, para que demuestren interés y para que sean participativos en todo momento. Problemas de severos también, en cuanto a problemas severos de disciplina, también se suele ver en la sala de clase, cuando falta esa autoridad del profesor, porque hay profesores laissez-faire, hay maestros que son muy buenos y muchas veces ya no existe disciplina en su clase. Entonces, el profesor debe de saber planear, debe de prepararse y preparar la clase para que sea entonces atractivo para sus alumnos. Los principios básicos para organizar el espacio físico del salón, esto también es muy importante. El diseño del ambiente físico del salón. Se debe de reducir la congestión en áreas de mucho tránsito, tratar de dejar siempre un espacio por donde el profesor va a recorrer, va a mirar, va a poder interactuar en forma personal con cada uno de sus alumnos. Debe asegurarse de que puede ver a todos los estudiantes. Los materiales de mayor uso deben ser accesibles también para los alumnos y debe de asegurar la posibilidad de orientar, guiar a los estudiantes desde cualquier estación de clase para la realización de los trabajos. Y la organización y diseño del espacio físico. Estilo de acomodo de pupitres o de estaciones de trabajo. Se puede poner como un estilo auditorio, se puede poner como un estilo de cara a cara, se puede poner como un estilo en cuanto a la ubicación en forma cruzada. Se puede poner las mesas, las sillas como estilo de un seminario. Se pueden poner estilo de agrupaciones por equipos.
Entonces, hay que ir cambiando con el tiempo. Hay que ir entonces presentando una distribución cómoda, atractiva, para que los alumnos puedan sentirse bien. El diseño del ambiente físico de la sala de clase debe ser personalizado y esto creará entonces un sentido de pertenencia y pertinencia. Hay que colocar algunas fotos, obras de arte, algo que le llame la atención para que ellos se sientan bien. Fotos de los mismos alumnos, tener su rincón de foto, exhibir los trabajos que van terminando, colocando sus nombres, exponer para que las gentes que pasan por enfrente de la sala de clase puedan apreciar los trabajos hechos por ellos. Se debe preparar mensajes o pensamientos positivos. Y hay que también preparar el rincón del cumpleaños o de los cumpleaños de todos los alumnos. Preparar un rincón para que ellos puedan sentirse como parte y como dueño de esa sala de clase. Y destaque al estudiante también de la semana o del mes. El profesor tiene que tratar siempre de estimular a sus estudiantes y premiarle, destacándole entonces al estudiante mejor preparado, que se comportó mejor durante las clases, quien demostró interés y participación. Entonces, esto hay que hacer siempre para que haya siempre una innovación en cuanto a este ambiente de la sala de clase. Para crear un ambiente positivo, ¿qué más tenemos que hacer? Que establezca y mantenga las reglas del salón de clase, claras y precisas. Estas reglas del salón de clase se deben de hacer juntamente con los alumnos. Que considere el tipo de estrategia a utilizar. Autoritaria o democrática, autoritaria o restrictiva, permisiva con poco autocontrol. Bueno, estos son los tipos entonces o estilos que uno puede tener en cuenta para crear un ambiente positivo y que inste a los estudiantes a cooperar. Permita que compartan y asuman responsabilidades. Los alumnos tienen que compartir y asumir responsabilidades. Y que recompense el comportamiento apropiado. No recompense para controlar al grupo, sino para aumentar la motivación. Para crear un ambiente positivo. Que desarrolle relaciones positivas con ellos, los profesores. ¿Con quiénes? Profesores con alumnos. Que converse con los alumnos, que converse, que se acerque, que escriba notas de estímulo, que le llamen, el profesor le tiene que llamar a sus alumnos por sus nombres y debe demostrar entusiasmo al compartir con ellos, que le narre algunos acontecimientos de su vida
que los ayuden a verlo como un ser real al profesor. Que aprenda a escucharlos. Hágale saber que el profesor está para ayudarlos y para apoyarlos. Para crear ese ambiente positivo también, debe de comunicar a los estudiantes sus expectativas académicas y de comportamiento. Tiene que mostrarle confianza. Tiene que dar clase en todo el tiempo. Tiene que saber entonces planear. Y al planear tiene que tener en cuenta siempre el tiempo. No algunos que planean muy largos y no pueden terminar. O planean muy cortos y les sobra el tiempo. Entonces hay que atender el tiempo. Que evite también la lucha del poder. El profesor no tiene que luchar por ese poder. Estuvimos hablando de que el profesor tiene que ser una autoridad, pero esa autoridad tiene que ser ganada. No estar a los gritos ni a la crítica en contra de sus alumnos. Que cree también las reglas del salón con la ayuda de los estudiantes. Escribir las reglas de comportamiento, de disciplina, con la ayuda de sus estudiantes. Entonces sus estudiantes se sienten comprometidos de cumplir porque ellos mismos estuvieron eligiendo. Y que sea consistente. Informe siempre la agenda o eventos del día. Hay que presentar siempre los contenidos, los objetivos. Primero los objetivos de la materia, analizar y presentar los contenidos para que los alumnos sepan qué es lo que se va a desarrollar en el día y para que puedan anotar, tener controlado. Y concluyendo, debemos entonces recordar que el manejo efectivo de la sala de clases es de vital importancia. Mas no se trata de un manejo autoritario, sino lograr el orden y la disciplina necesaria para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se produzca. Con esto estamos terminando nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Allí le estoy enviando una tarea de esta clase 8 en la cual quiero que ustedes me hagan con mucha originalidad y elaborando las respuestas. Gracias por hoy y en la próxima clase ya vamos a estar encontrándonos a través entonces de la plataforma Meet. Vamos a estar intercambiando, charlando, debatiendo sobre cada punto que ustedes quieran que se le aclare, que se le amplíe. Estoy a las órdenes. Muchas gracias.